Chao. Y otro de los momentos más importantes que hemos tenido aquí en este programa Extra Faller fue esa elección de las falleras mayores de Valencia de María Berbel y Marta Agustín, que estuvieron ahí esperando hasta el último momento esa llamada de la alcaldesa Rita Barberá, ¿no? Esa esperada llamada. Claro, algo muy especial que nosotros también les tenemos que acercar a todos ustedes, ya que una de ellas no se creía que iba a salir, no esperaba ser de las favoritas, de hecho no lo era. Exacto, pues Marta Agustín, ella aseguraba que ella no estaba entre las favoritas. Además hay que decir que precisamente ella, la fallera mayor de Valencia, nació en un pueblo de nuestra demarcación, en Albalat del Soreis, y por eso pues nosotros también desde Extra Faller nos interesamos en todos los acontecimientos que ha tenido, pues bueno, desde ese día de la elección. Así que bueno, a ver si podemos continuar en próximos años pues cubriendo estos hechos tan importantes. Sí, porque ya estuvimos en ese momento de la elección, ese momento de que ella lloraba tanto porque no se esperaba que fuera una de las favoritas. También estuvimos en ese acto de la proclamación viendo esos trajes nuevos, lo hicimos ahí en el comentario Falleril de actualidad. La verdad es que vamos a intentar, ¿no?, que el próximo enero, creo que es, en esa presentación podamos estar ahí para ofrecerles esos nuevos colines de fallera mayor que van a lucir. Pues ahí fijándonos en todos los detalles, en todas las cosas que estrenarán y regalos que habrán recibido y estarán reservando para ese día. Y se lo contaremos todo, pero bueno, vamos a ver todo lo que vimos, todo lo que hemos visto ese día de la elección. Todo lo que ya ha pasado, ¿no? Exacto. València ja té representants per a les seues festes josefines, o el que és el mateix, ja té falleres majors. Dilluns passat, l'alcaldessa de la ciutat de València, Rita Barberà, va fer les cridades pertinents que va atorgar les il·lusions a dos joves valencianes, amants de les falles i de les tradicions valencianes. Ara les comentarem quines varen ser les triades per al càrrec. Marta Agustín, una jove de 20 anys, serà la màxima representant de la bellesa, la joventut i la feminitat valencianes. Marta és una jove nascuda a Albalat del Soreis, en la comarca de l'Horta Nord, d'on és la seva família materna, encara que Marta residisca des de menuda a València i pertanya a la falla de l'Avinguda de l'Oest. Per a Marta, la setmana no podia haver començat de la millor manera, amb la cridada que li canviarà la vida per a sempre. Maria Berbel ha estat triada fallera major infantil. Pertany a la pedrera de l'espectacular falla Nou Campanar, i encara que enguany la citada falla no té el suport econòmic del que gaudia des de que va néixer fa pocs anys, els seus components s'han mostrat més que satisfets perquè la representant infantil ha eixit del seu casal. Des d'Extra Faller volem donar-li la nostra més sincera enhorabona a Marta Agustín i a Maria Berbel, com les noves falleres majors de València. Y como deben saber todos ustedes, Extra Faller nació de un programa anterior que se llamaba Morvedre Faller, cuyo tripulante, Miguel Ángel Sánchez Aguilar, pues bueno, empezó con nosotros esta nueva etapa del programa. Así es, era el que capitaneaba Morvedre Faller, los inicios de Extra Faller, y bueno, por motivos personales tuvo que cerrar esta etapa y continuar adelante con nuevos proyectos. Exacto, él fue uno de los grandes impulsores del Extra Faller, de tener las fallas aquí en Tele7 Calderón. La verdad es que le debemos muchas cosas a él, para tanto los falleros como a la gente que les gustan las fallas, porque así bueno, pues pueden ver todo lo que se hace tanto en el Camp de Morvedre como en l'Horta Nord, como el Camp del Túria, que a lo mejor aquí eran un poquito más desconocidos. Pues bueno, gracias a él también tenemos este Extra Faller, que nosotros nos incorporamos un poquito más tarde, ¿no? Así es, pero bueno, él tampoco podía faltar en este programa, en este recordatorio, un poco de todo lo que ha habido a lo largo de Extra Faller. Así que bueno. Sí, pues él ha querido dejar su pequeña huella en este especial de Navidad, mandándonos a todos ustedes una felicitación que les enviamos ahora mismo. Muy buenas noches, Antonio, Priscila. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y poder estar aquí con todos los compañeros de Tele7. Nada más decirles a cada uno de ellos que feliz Navidad y próspero año nuevo. Y cómo no, a todos nuestros telespectadores desearles un 2009 cargado de salud, alegría y mucho trabajo. Por vosotros. Priscila, yo creo que la tengo que despedir porque ella sigue aquí en este especial, se va al plato de 7DN, ¿no? Así es, me voy porque les tengo que llevar esta vela.